Análisis vectorial. Ese es el título que vamos a desarrollar el día de hoy, correspondiente a nuestra semana número 2. Título: Análisis vectorial. ¿Por qué llamamos análisis? Un análisis va más allá del mero conocimiento. El análisis es la comprensión y la aplicación de todo lo que sabemos en un determinado fenómeno. Y los vectores son la representación de la magnitud con la cual estamos midiendo ese fenómeno. Así que acá vamos a desarrollar el análisis de los vectores. Como tú ya habrás visto en el PowerPoint, nosotros tenemos diversos tipos de vectores y también tenemos operaciones vectoriales. Para ello nosotros vamos a guiarnos de los prerequisitos: desarrollar el método del polígono. ¿Qué es lo que debo de tener presente del método del polígono? Lo que debo de tener presente es que para utilizar este método, todo vector tiene dos puntos importantes. ¿Cuáles esos son? El punto de inicio y el punto final. Así que consideraremos esto al desarrollar el método del polígono. Método del polígono. Este método es bastante sencillo. ¿Qué se requiere? Se requiere que los vectores sean uno a continuación del otro. Deben de estar unidos. Es decir, yo tengo acá un vector A. Este es mi vector A. Y tengo por aquí un vector B. Un vector B. Un vector B. Vector A y vector B. ¿Qué es lo que debo de hacer para poder desarrollar el método del polígono? Para eso, como te dije, requiero de dos puntos: el punto de inicio y el punto final de cada vector. Punto de inicio y punto final. Este es el punto de inicio y este es el punto final. ¿Qué es lo que debo de hacer? Lo que debo de hacer es unir el punto final con el punto de inicio. ¿Cómo lo voy a hacer? No voy a agarrar el vector y lo voy a inclinar, porque los vectores no se pueden inclinar. Se mueven a través de ¿qué? A través de su línea de acción. Este vector que está yendo hacia abajo puede moverse hacia abajo, hacia arriba, en su línea de acción. No va a cambiar de dirección, siempre en esa misma línea de acción. Entonces, lo que puedo hacer es que este vector B retroceda y el punto de inicio coincida con el punto final del otro vector. Este es el punto de inicio y este es el punto final del vector B. Entonces los vectores van a estar de esta manera. Aquí tengo el vector A. Su punto final se convierte en el punto de inicio del otro vector. Aquí está el vector B. Y acá me queda un punto final, un punto de inicio y un punto final. ¿Dónde está el vector resultante? El vector resultante es el que une el punto de inicio con el punto final. Ese es el vector resultante, el que une el punto de inicio con el punto final. Este de aquí es el vector resultante. ¿Y cuál es el sentido del vector resultante? Desde el punto de inicio hacia el punto final. Así que la punta de flecha debe de llegar
al punto final del vector B. Este es el vector resultante A más B. Este es el método del polígono, que en este caso estoy utilizándolo en un triángulo, conocido también como método del triángulo. Pero cuando tengo 2, 3 o 4, la condición es la misma. Tienen que estar unidos su punto de inicio con el punto final. Eso es lo que tú tienes que tener presente. En el ejercicio número 2, ya lo tenemos aquí, habiendo hecho el repaso, el ejercicio número 2 nos da lo siguiente gráfica. Entonces para ello vamos a construir, tenemos ahí un cuadrilátero, aquí hay un cuadrilátero, me vas a disculpar, pero no tengo el PowerPoint, el proyector para poder hacerlo a la misma medida, y acá tenemos una aproximación de nuestra gráfica. Este es el vector A, este es el vector B, hacia abajo. ¿Qué más tenemos? Tenemos un vector C, y luego tenemos un vector D, que se dirige hacia A. Este es el vector D. Oh, perdón, está con minúsculas. Listo. Finalmente nos dan a nosotros dos vectores más, el vector E y el vector F. Vector E y el vector F. ¿Listo? Estos vectores van de E, este es el vector E, y acá va unido, y este es el vector F. El vector F. ¿Listo? Muy bien, aquí nos piden la resultante. ¿Qué debo de hacer? La resultante es igual a ¿qué? A la suma de todos los vectores. ¿Cuántos vectores tengo? 6 vectores. Por lo tanto, el valor de la resultante es igual al vector A más el vector B más el vector C más el vector D, E y F. Todos son vectores. Esto es lo que yo debo de conseguir. Pero no necesariamente lo voy a conseguir así de corrido. Tengo que analizar mi figura. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Escoger un punto de inicio. Así que yo puedo decir que el punto de inicio se encuentra acá. Punto de inicio. ¿Listo? Entonces, me voy por el vector A, subo por el vector A, choco en el punto de inicio del vector B, continúo por B, choco en el punto de inicio del vector C, sigo por acá en C, y ahora de C sigo de frente hacia D. Entonces, este se convierte en el punto final. Punto final. ¿Qué ocurre? Que para aquello resultante tiene que haber separación. Es decir, yo tengo mis dos vectores. Para que pueda haber un vector resultante, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que el punto de inicio y el punto final debe de haber un espacio de separación. Cuanto más pequeño, el vector resultante va a ser más pequeño. Pero si no hay espacio de separación entre los dos, ¿qué vector voy a colocar? No hay espacio de separación. Entonces ocurre de que a esto se le llama un polígono cerrado. Todo lo de aquí, ¿qué es lo que me ha dado? Me ha dado un polígono cerrado. Y cuando un polígono es cerrado, no hay resultante porque no hay espacio para eso. Entonces, todos estos 4 vectores valen ¿cuánto? Valen 0. Valen 0. Así que
Me queda solamente E y F. ¿Qué va a ocurrir con E y F? Muy bien, analicemos. ¿Qué ocurre con el vector E? Su punto de inicio parte de aquí, sigue subiendo, se encuentra con el punto de inicio del vector F, sigue avanzando ahora por F y llegó al punto final. Su punto final es acá. ¿Qué debo de hacer? Tal como hemos aprendido, cuando yo tengo punto de inicio y tengo punto final de dos vectores, la resultante es del punto de inicio hacia el punto final. Así que aquí yo voy a tener un vector que va a ir desde el punto de inicio al punto final. Este es el vector. Pero este vector no es el vector D. ¿Y por qué no? Porque el vector D está yendo hacia la izquierda y este vector está en línea roja, este vector está yendo hacia la derecha. ¿Tiene la misma medida? Sí. ¿Tienen el mismo módulo? Sí. Pero tienen sentidos opuestos. Por lo tanto, si este es el vector D, el opuesto del vector D va a ser el vector menos D. Así que todo esto de acá, E más F, ¿quién es? E más F es igual a menos D. Así que ahora le sumamos menos D. La resultante va a ser ¿cuánto? La resultante es igual a menos D. Ahí tenemos el método del polígono. Y como tú observarás, la única condición es esta, que los vectores deben estar uno a continuación del otro. Y que si hay separación entre el punto de inicio y el punto final, ese es el vector resultante. Si no hubiera separación, entonces es un polígono cerrado y la resultante vale 0. Vamos ahora a considerar el segundo ejercicio del método del polígono. Y vamos a trabajarlo de esta manera. ¿Qué es lo que observamos acá? Queremos hallar la resultante. La resultante de este conjunto de vectores, de este conjunto, tenemos es igual al vector A más el vector B, más el vector C, más el vector D, más E, y por último el vector F. Listo. Esa es la resultante. Pero como en toda adición, yo puedo utilizar las cosas por partes. Así que no me desespero, lo único que tengo que hacer es fijarme en la condición para el método del polígono. ¿Cuál es la condición? De que debe haber un punto de inicio. Y ese punto de inicio va a estar entre donde no haya puntas de flecha o la menor cantidad de puntas. Voy a necesitar un punto final donde coinciden todas las puntas de flecha. Aquí todas llegan. Entonces, este es el punto final. Listo. Ahora sí. ¿Qué observo? ¿Qué observas? Del punto de inicio hay 3 caminos. 3. Y estos 3 se dirigen a este punto final. Comenzamos su desarrollo. Primer camino. Dice que es el vector directo F. Y por lo tanto, F siempre va a ser igual a ¿qué? A sí mismo. Así que por lo tanto, el primer camino, el directo, me lleva al punto final a través del vector F. Segundo camino, tengo el vector E. Llego al punto de inicio del vector D. Así que le sumo el vector D. Llego al punto de inicio del vector C más el vector C. Y he llegado al punto final. Por lo tanto, ¿quién es el que une el punto de inicio de E con el punto final de C? Ese es el vector F. Por lo tanto, acá, nuevamente, estos 3 vectores me dan F. Sigo por el tercer camino. El tercer camino pasa por A,
llega al punto de inicio de B y finalmente subiendo por B llega al punto final. Así que decimos vector A más vector B es igual a F. Ahora sí, puedo sumar este lado. Tengo los 6 vectores, tengo la resultante. ¿Y cuánto va a valer la resultante? La suma de los 3 resultados. 3 veces el vector F. Y ahí hemos encontrado la respuesta. Como ves, lo único que requerimos es de que tú puedas identificar el proceso. ¿Cómo? Desde el punto de inicio al punto final. Los vectores deben estar uno a continuación del otro. El vector resultante es el que une el punto de inicio con el punto final. Punto de inicio con el punto final. Este es el vector resultante. No lo olvides cuando vayas a trabajar el método del polígono en la práctica y en el examen. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 3. En este ejercicio 3 vamos a trabajar otro tipo de método. Se llama el método del paralelogramo. El método del paralelogramo. Así que vamos a recordarlo. Hice método del paralelogramo. Ya puedes estar viendo tu PowerPoint. Esto. ¿Qué requiero para poder utilizar el método del paralelogramo? Solamente necesito dos vectores. Dos vectores. ¿Qué características se utilizan en el método del paralelogramo? Que estos dos vectores deben de cumplir con dos condiciones. Estos dos deben de tener el mismo punto de inicio. Es decir, deben de ser vectores concurrentes. Segunda condición, que deben de formar un ángulo entre ellas. Aquí hay un ángulo, ese es el ángulo θ. Este es el vector A, este de aquí es el vector B, y ya tengo las condiciones para el método del paralelogramo. Mismo punto de inicio, vectores concurrentes, ángulo entre los dos vectores, y como te dije, solo sirve para dos vectores que cumplen con esta condición. ¿Qué debo de realizar? Para hallar el valor de la resultante, lo único que tengo que hacer es construir un paralelogramo. ¿Cómo lo voy a hacer? Trazando paralelas a cada vector. ¿Dónde? En el extremo del otro. Una paralela al vector A en el extremo del vector B. Ahí está la paralela. Una paralela al vector B en el extremo del vector A. Y ahí tenemos nosotros el cruce de las dos paralelas. Este es el punto de inicio y este de aquí es el punto final. ¿Dónde se encuentra el vector resultante? Tal como tú lo has aprendido, el vector resultante es el que se encuentra uniendo el punto de inicio con el punto final. Así que aquí el vector resultante es este de acá. Siempre parte del punto de inicio hacia el punto final. Y este vector resultante representa el vector A más el vector B. ¿Listo? Ese es el método gráfico, la forma gráfica de hallar la resultante. Pero el método del paralelogramo me da algo más. Me da un valor cuantitativo. Es decir, un número real que representa a ese vector. ¿Cómo lo encuentro? Para eso aplico la siguiente formulita. El vector resultante al cuadrado es igual al vector A elevado al cuadrado más el vector B elevado al cuadrado más menos 2 veces el vector A por el vector B por el coseno
del ángulo que forman los vectores, el ángulo teta. ¿Por qué hay dos signos? Porque va a depender del ángulo que forman los dos vectores. ¿Cuándo voy a utilizar el signo más? Este signo más lo utilizaré si y solo si el ángulo teta es menor a 90 grados. Es un ángulo agudo, como en este caso. ¿Cuándo utilizaré el signo menos? Si y solo si el ángulo teta es mayor a 90 grados. Eso es lo que tú debes de hacer. Debes de saber distinguir el tipo de ángulo para poder aplicar la fórmula. Y de esa manera encontrar el ejercicio. Vamos a desarrollar el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 me dan a mí dos vectores. Y préstale atención, dos vectores de 7 y 15 y que forman un ángulo de 53. Así que dibujamos nuestros dos vectores. Vectores que tienen que ser concurrentes, tienen que tener el mismo punto de inicio. Un ángulo que forma entre los dos, 53 grados. Este es el vector que vale 7, este es el vector que vale 15. Listo, ya los tengo. Cumple con la condición, dos vectores concurrentes y forman un ángulo. Ahora, para hallar la forma gráfica que debo de utilizar, utilizaremos ya el método del paralelogramo. Para ello, graficamos. A ver, tenemos paralela. ¿Paralela a quién? Paralela al vector de 15. ¿Dónde? En el extremo de 7. Ahí está la paralela. Paralela al vector de 7 en el extremo de 15. Entonces, graficamos aquí y ahí tenemos donde se cruzan. Este viene a ser el punto final. Donde concurren es el punto de inicio. Donde se encuentra el vector resultante es el que une el punto de inicio con el punto final. Así que unimos estos dos. Acá tenemos nuestro vector resultante. Este vector resultante, no vayas a confundir, es 7 más 15. No es 22. Este vector resultante es la suma, pero de acuerdo a la fórmula. ¿Por qué no 22? Porque no son colineales ni tampoco paralelos. Por esa razón es que no puedo sumarlos. ¿Ya? Así que, ¿cómo hallamos el valor de la resultante? La resultante la encontramos al aplicar nuestra fórmula. Resultante al cuadrado es igual 7 al cuadrado más 15 al cuadrado. Ahora viene nuestra pregunta. ¿Más o menos? Para eso me fijo en el ángulo 53. Por lo tanto, es agudo y coloco más. 2 veces 7 por 15 por el coseno. El coseno de 53 grados. ¿Listo? Desarrollamos. Resultante al cuadrado es igual a 49 más 225 más 2 por 7, 14 por 15 por coseno de 53, 3 quintos. Quinta y quinta, 3. Tendríamos resultante al cuadrado va a ser 274 más 9 por 14, eso es 126. La suma me da 400 y aplico la raíz para poder encontrar el valor de la resultante. La resultante es de 20 unidades.
Como tú observas, no es una cosa difícil. Puedes hacerlo, debes hacerlo y debes dominar. Ahí tenemos el ejercicio número 3. Ahora sí, vamos a pasar al complemento de 3. Y este es un pequeño desafío que tú debes de tener. Vamos a ver si has comprendido qué método debes de utilizar y de esa manera poder obtener un resultado satisfaciente el día del examen, en el día de la práctica. ¿Listo? El complemento del ejercicio 3 nos da a nosotros 5 vectores. Indica así. Me da 5 vectores. Estos vectores están acá. ¿Listo? Tenemos, este es el vector E. Este de acá es otro vector. ¿Listo? Y este de aquí es el punto final. Este es el punto de inicio y el vector E. ¿Qué es lo que me dicen del vector E? Me dicen que el vector E es igual a 20 unidades. Y me dan ahora los otros vectores. ¿Cuáles son esos vectores? Ya estás encontrando su desarrollo. A ver, ¿qué me dice? Tengo por aquí el vector A. Este es el vector B. Este de arriba es el vector C y el vector D. Muy bien. Listo. ¿Qué método voy a utilizar? Método del paralelogramo, método del polígono. Condiciones. ¿Qué tenemos? Para el método del paralelogramo solo debo tener 2 vectores. Y acá yo tengo 5 vectores. Descartado el método del paralelogramo. Método del polígono. Muy bien. ¿Qué me enseña el método del polígono? Que el valor de la resultante es igual a ¿quién? A la suma de A más B más C, D y E. Ese es el valor del resultante. Así que comienzo. Este de aquí arriba es el punto de inicio. Me voy por el vector A. Sigo por el vector B. Así que digo el vector A más el vector B. Y llego aquí, el punto final. Entonces, ¿quién es el que une el punto de inicio con el punto final? Ese vector que une es el vector E. Ya tengo el vector E. Sigo por el tercer camino, por el vector C, más el vector D. ¿Quién une el vector C con D? Es el vector E. Segunda vez. Y por tercera vez, el tercer camino es el vector E, que es igual a sí mismo. La suma de estos vectores me da a mí el vector resultante, que vale 3 veces el vector E. Pero el vector E, como tú has aprendido y has visto en el ejercicio, dice que vale 20. Por lo tanto, la resultante es igual a 3 por 20, lo cual me da una resultante igual a 60 unidades. Y este es el valor correspondiente. ¿Listo? Hasta aquí hemos visto la parte de prerequisitos que tú debes de dominar. Ahora sí entraremos al taller de manera rápida para poder encontrar sistemas vectoriales y la batería del cachimbo. Continuando con el taller, vamos a trabajar el ejercicio número 4. En este ejercicio nos brindan a nosotros un cubo. Dice, el cubo es del lado L. Hallar el módulo del vector resultante. Observa de que
en este cubo, cada uno de los lados es igual a un valor L. ¿Listo? Entonces ahora, ¿qué observo? Tengo 1, 2, 3 y 4 vectores. Entonces para ello, lo que vamos a hacer nosotros es darles nombre a estos vectores. Y para ello utilizamos una letra que designa el vector. Este es el vector A. Este de acá va a ser nuestro vector B. Este va a ser el vector C. Y finalmente este va a ser el vector D. Listo. ¿Qué método vamos a utilizar acá? Vamos a utilizar el método del polígono, ya que tenemos diversos vectores. Son paralelos. ¿Ya? Tenemos ahí los lados de todo cubo son lados paralelos. Entonces, si me piden hallar la resultante va a ser igual siempre a la suma de todos los vectores. El vector A más el vector B más el vector C más el vector D. Listo. Pero para usar el método del polígono yo tengo una condición. ¿Cuál es esa condición? La condición es simple y sencilla. Que los vectores deben estar uno seguido del otro. Es decir, el punto de inicio y el punto final deben de continuar. Acá tengo el punto de inicio del vector negro, el punto final del vector negro. Este de acá debe estar unido con el punto de inicio del vector azul. De tal manera de que tengo punto de inicio en el vector negro y punto final en el vector azul. ¿Dónde está la resultante? La resultante es la que une estos dos puntos, del punto de inicio al punto final. Este sería el valor de la resultante. Ese es el método del polígono. Entonces, ¿cómo hago para poder hacer que estos vectores vayan uno a continuación del otro? Entonces, para ello, lo que nosotros vamos a desarrollar es un traslado. Vamos a trasladar los vectores. Debo de continuar. El vector A debe de continuar por otro vector. Pero, ¿por dónde continuaría? Si observamos nosotros aquí, tenemos el vector B. Este es su punto de inicio. Y este es el punto final del vector A. Entonces deben estar unidos. ¿Lo puedo trasladar acá? Sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque estos lados son paralelos. Y por lo tanto, puedo hacer un salto. Puedo trasladar este vector B a este extremo. Entonces, hacemos ese salto. Trasladamos el vector B al punto final del vector A. ¿Listo? Acá tenemos el vector B. Este vector B, que ya he trasladado, se encuentra ahora con el punto de inicio del vector C. Y mira, ve, ya tengo punto de inicio. Acá tenemos el punto de inicio del vector A. Punto de inicio. Sigo por todo A. Me encuentro ahora con el punto de inicio del vector B. Acá lo tengo. Este es el vector B. El vector A. Sigo continuando por el vector y llego al punto de inicio del vector C. Y este sería el punto final. Recuerda que este vector ya no trabaja porque tú ya lo trasladaste. Ya no trabaja. Entonces, ya tengo acá el punto final del vector C. Y ahora, ¿cómo hago para llegar? ¿Cómo hago para llegar al punto final de los 4 vectores? El punto final se encuentra aquí. Pero, ¿qué observo? Me dicen que es un cubo. Y si es un cubo, todas sus caras son paralelas. Sus caras paralelas y por lo tanto sus lados paralelos. Así que como este vector D es la diagonal de una cara del cubo, este vector D lo puedo trasladar. ¿A dónde? Hacia la parte posterior del cubo, hacia el fondo del cubo. De tal manera que
yo puedo ahora tener, aquí puedo tener el vector de, mira, observa por favor, estamos uniendo el vector de, aquí está, este es el vector de, este vector de ya no trabaja, ya se fue, y hemos llegado al punto de inicio, o sea, hemos vuelto a llegar al punto de inicio. ¿Qué está ocurriendo acá? Que cuando yo voy del vector A, sigo por B, sigo por C, sigo por D y regreso al punto de inicio, mi punto final es igual al punto final, mi punto de inicio es igual al punto final, entonces el vector resultante vale 0. El vector resultante vale 0. ¿Y por qué? Porque no hay espacio entre los vectores. ¿Qué quiere decir eso? Recuerda, antes te lo mostré, tenemos el vector negro, el vector azul. Si estos van unidos, para que haya resultante, tiene que haber una separación entre ellos. Si la separación es pequeña, aún así hay separación. Pero si no hay separación entre los puntos, ¿qué vector podríamos colocar ahí? No hay ninguno, porque el punto de inicio y el punto final están juntos. No puedo colocar ningún vector. A ese tipo de vectores se le llaman vectores nulos. Vectores que son equivalentes a 0. Por lo tanto, la respuesta para este ejercicio es 0. Es un polígono cerrado, porque eso es lo que se ha formado, un polígono cerrado. Por lo tanto, mi respuesta es 0. Ahora vamos a trabajar el ejercicio número 5. Como siempre, estamos trabajando en esta oportunidad el método del polígono y nos piden hallar el valor de la resultante. Como recordarás, el valor de la resultante siempre va a ser igual a la suma de todos los vectores. En este caso, los vectores A, B, C, el vector D, el vector E, el vector F, el vector G y el vector H más el vector I. Esa es la resultante. Pero para eso no es necesario que nosotros guiemos directamente, sino podemos hacerlo por partes. Entonces, vamos a tomar el ejercicio y vamos a buscar el punto de inicio. ¿De dónde debemos de empezar? ¿Por dónde? Entonces, observamos de que acá, en el inicio del vector A, ya lo tomo como punto de inicio. Entonces, yo puedo decir que el vector A, sigo por el vector B, sigo por el vector C, aquí está el vector C, sigo por el vector D, mira, sigo por el vector D, más el vector D, bajo por el vector E, y por último tenemos el vector F, y hemos regresado al punto de inicio, o sea, el punto inicio y el punto final, todos esos coinciden en el mismo punto. Entonces, ¿cuál es el valor de todos estos vectores? La suma de todos estos. Todo esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque me forma un polígono cerrado. Tengo yo un polígono cerrado. Entonces, la resultante vale 0. ¿Listo? Los 6 primeros vectores ya fueron. Ahora vamos a trabajar con los vectores que nos quedan. Entonces, para guiarme, vamos a borrar los vectores que ya estuvieron. Tenemos el vector A, recuerda, este es el vector A.
No, vamos a eliminar el vector B. Eliminamos el vector B. El vector C se va a C. También eliminamos el vector D. Seguimos por aquí. Avanzamos por el vector E. Y hemos llegado al vector acá. Listo. Muy bien. Ahí ahora nosotros observamos. Vamos a eliminar todo esto de aquí. Este exceso. Esto ya está. Así que, a ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tengo? ¿Qué es lo que tengo? Mira, recuerda, nos olvidamos uno, recuerda que este es el vector A, que ya también lo hemos sumado. Así que solamente me quedan estos vectores. Estos vectores. Entonces, el punto de inicio lo tomamos aquí. Este es el punto de inicio. Punto de inicio. Me voy por el vector I. Sigo por el vector H. Y llego al vector G. Este de aquí es el último vector, más el vector G. ¿Cuál es el valor de estos tres vectores? Para eso nosotros observamos. Acá está el punto de inicio y este es el punto final. El punto final. Entonces el vector resultante es el que une el punto de inicio con el punto final. El vector resultante es este. Punto de inicio con el punto final. Este es el vector resultante. Va hacia abajo. ¿Listo? Este es el vector resultante. El vector resultante. Ahora dime, observa. ¿Y este vector quién es? ¿Quién es este vector? Estaba inicialmente aquí el vector A. Así que este de aquí era el espacio que comprendía el vector A. Aquí estaba, aquí se ubicaba, se encontraba el vector A. Entonces, ¿qué ocurre? En el mismo espacio, en la misma dirección, pero en el sentido contrario, se encuentra el vector resultante, la suma de estos tres. Este vector, ¿quién es? Este vector es el vector menos A. Menos A. ¿Qué significa? Que es el vector opuesto al vector A. Y ese vector opuesto es el resultado de la suma de estos tres. Por lo tanto, le colocamos el vector menos A. Así que volvemos a la parte inicial. Tenemos el vector A más B, C, D, más E, F, G y H. Hemos visto que hasta el F, del A hasta el vector F, todos estos vectores, su suma me da 0. Así que ahora me voy por los tres últimos, más el vector I. Estos tres últimos, ¿quién me da? Estos tres últimos me dan el vector menos A. Así que la resultante es 0 más menos A. Por lo tanto, el valor de la resultante es menos A. Y hemos encontrado la respuesta al ejercicio. Este ejercicio nos dice lo siguiente. A ver, los puntos A, B, C, D, E y F son los vértices de un hexágono regular. Así que ubicaremos esos puntos. Punto A, punto B, C, el punto D, el punto E y el punto F.
son los vértices del hexágono regular. Luego indica, a partir del vértice A se trazan los vectores AB, vector AB, ahora sí, vamos a ubicar los vectores, el vector AB, desde A hacia B, acá tengo el vector AB, este es el vector AB, luego me indica AC, desde A hacia C, así que tengo que hacer un trazo, entonces vamos a hacer el trazo de A a C, y tendríamos nosotros el vector del vértice A hacia el vértice C. Ya tenemos ese vector. Nos piden el vector AD, AD desde el vértice A hacia el vértice D. Tenemos aquí, este de acá, es el vector AD, parte de A y debe de llegar a D. Luego el vector AE, aquí está el vector AE, este es el vector AE. Y por último, el vector AF. ¿Listo? Tenemos 5 vectores. 5 vectores. Pero no me han dado nombres a estos vectores. Solamente me indican el segmento AD. El segmento AD es igual ¿a cuánto? A 60. AD vale 60. Eso es lo que me dice. Y queremos saber el valor de la resultante. Como no tengo letras en los vectores, no puedo indicar que este es el vector E, el D, porque estos son los vértices. Así que le pondré letras. Comenzamos. A ver, tengo aquí, este es el vector P, este es el vector Q, el vector R, el vector S y el vector T. P, Q, R, S y T. ¿Listo? Queremos hallar la resultante. Así que la resultante va a ser la suma de todos esos vectores. La resultante es igual a la suma del vector P más Q más R más S más T. Listo. Ahora sí, trabajemos. ¿Qué método voy a utilizar? El método del polígono. Entonces, no necesariamente los voy a trabajar en ese orden. Voy a trabajarlos de acuerdo a la figura. Entonces, para ello, vamos a pensar un momentito. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición que se me pide para utilizar el método del polígono? Que los vectores deben estar uno a continuación de otro. Su punto de inicio debe de llegar al punto final para poder hallar la resultante. Así que, a ver, ¿qué hago? ¿Qué observo? Observo lo siguiente. A ver, aquí tenemos P, Q, R, S, T. Me falta P. Bueno, entonces, tengamos. Mira, a ver. Punto de inicio, llego aquí. Acá no hay vector para continuar. No lo hay. Pero sí puedo hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Que este vector baje en línea paralela. Baje en una paralela. Porque en un hexágono regular los lados son paralelos 2 a 2. Así que ese vector P que está acá arriba lo voy a bajar aquí. Vamos a bajarlo de tal manera de que ahora haremos coincidir. Mira, acá. Este va a ser mi vector P. ¿Y qué puedo decir? Punto de inicio. Salgo por S, sigo por P, salgo por S, sigo por P y he llegado del punto de inicio al punto final. ¿Quién es? Este es el vector R. El vector R. ¿Listo? Mira, ya tengo ahí una primera suma. Vamos ahora por la siguiente. ¿Qué observo?
tengo el vector Q, tengo el vector T, y como dije antes, estos lados son paralelos. Por lo tanto, este vector T lo puedo trasladar. Lo traslado aquí. De tal manera de que ahora sí puedo proseguir. Este es el vector T. Obviamente, los vectores que tú has trasladado ya dejaron su lugar. Este ya no está. Este tampoco figura. Ya desaparecieron porque los hemos trasladado. Y ahora sí puedo decir vector Q más el vector T es igual a ¿quién? El que une el punto de inicio con el punto final. Ese es el vector R. Pero yo tengo 5 vectores y acá sumé 4. Me falta el vector R, que siempre va a ser igual a sí mismo. La suma de los 5 vectores, ¿qué es lo que me va a dar? El vector resultante. Ese vector resultante va a ser igual a 3 veces R. ¿Pero quién es R? El vector R es el segmento AD. Entonces, R es igual a 3 veces el vector, el segmento AD. Lo cual me va a dar que R es 3 veces 20. La respuesta, 3 veces 60. Y la respuesta, 180. Ese es el valor del vector del ejercicio que estamos desarrollando ahorita, el ejercicio 4. Este es el ejercicio 4. ¿Listo? Como tú observas, la dificultad acá es reconocer. Método que vas a utilizar. Varios métodos del polígono. ¿Qué más? Condición. Los vectores deben estar uno a continuación del otro. Hay un punto de inicio y hay un punto final. El que une el punto de inicio con el punto final, ese es el vector resultante. Y eso es lo que hemos desarrollado para encontrar el ejercicio. La lectura del ejercicio indica lo siguiente. En la figura ABC es un triángulo rectángulo. Me indican que es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, dice a su vez recto en B. Así que el ángulo de 90 debe de estar ubicado acá. ¿Listo? Este es nuestro ángulo de 90. Ahora, A no es un vector. Es el vértice del triángulo. B tampoco es un vector. Es el vértice del triángulo. Lo mismo que C. ¿Listo? Nos dan a nosotros 5 vectores. Y están separados a través de la letra A minúscula. Y nos piden el valor de la resultante. ¿Qué debo de hacer? Para poder trabajar el método del polígono, yo necesito darle letras a mi vector. Para eso, vamos allá, vamos a darle al primer vector, el vector P. El vector P minúscula, este es el vector Q, el vector R, el vector S y este el vector T. ¿Listo? Ya le hemos dado 5 letras. Ahora, ¿qué es lo que debo de observar y fijarme? 1. El método del polígono. Yo tengo el vector P que sube y baja. Así que, ¿qué debe de ocurrir? Que el que une el punto de inicio con el punto final, punto de inicio del vector B con el punto final del vector B, ¿quién es? El vector resultante. Así que aquí trabajaremos con este resultado. Así que podemos decir acá, el que une el punto de inicio con el punto final es este de acá. Y este vector lo vamos a llamar, tal como indica, como va hacia la derecha, este va a ser el vector A. ¿Listo? Pero ahora sigo observando, mírale.
tengo punto de inicio, me voy por T y bajo por S. Así que también ahí tengo otro similar. Y para no olvidarnos, empecemos. Vamos por el vector P, sigo por el vector Q y he encontrado aquí, he encontrado el vector A. Este es el vector A. Pero ahora tengo el vector C que va por T y que baja por S. Punto inicio, punto final. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ocurre de que hay un vector que une el punto de inicio con el punto final. El inicio de C con el punto final de D. ¿Quién es este vector? Este vector no es A. Observa, el vector A va para la derecha. En cambio, este vector va para la izquierda. Por lo tanto, este vector se llama menos A. Tienen la misma distancia, pero sentidos opuestos. Así que ahora puedo afirmar lo siguiente, que el vector T más el vector S es igual a menos A. Pues, ¿quién me queda? Me queda solo el vector R. Pero el vector R, ¿cuánto vale? Aquí entran mis conocimientos de geometría. En todo triángulo rectángulo, tengo aquí un triángulo rectángulo. Mira, por favor, recuerda, porque esto lo aprendiste en primero. Tengo un triángulo rectángulo. ¿Listo? Acá está los 90. ¿Listo? Entonces, ese de acá es el punto medio. Vamos a ponerlo por acá. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre de que el punto de inicio, cuando yo trazo la mediana con respecto a la base, esta mediana de acá, esta es la mediana, este es el punto M, este es mediana, ¿ya? El punto M, vamos a ponerle M minúscula, entonces este punto y este segmento en la mediana que va del vértice del ángulo recto hacia la base, la hipotenusa, el valor de M es igual a la mitad de la hipotenusa. ¿Vale? La mitad de la hipotenusa. Ese es el teorema de la mediana. Entonces, ¿cuánto vale R? Si la hipotenusa vale 4A, ¿cuánto vale R? R va a valer la mitad de la hipotenusa. R es igual a 2 veces A. Listo. Ya tenemos por el dato, por recordar la teoría de geometría, que R vale 2A. Así que yo sumo. Tengo P, Q, R, S y T. Los 5. El vector de la resultante es igual a menos A, se va. ¿Quién me queda? 2A. El valor de la resultante es este. Como ves, tenemos que hacer uso de un poquito de nuestros conocimientos de geometría y vectores. Y lo vamos a seguir desarrollando en otros ejercicios. Continuamos con el vector, con el ejercicio número 8. En este ejercicio se nos indica lo siguiente, que el vector A tiene como módulo 8, el vector B tiene como módulo 9 y el vector C tiene como módulo 3. Recuerda que los módulos son las cantidades que están representando, la cantidad que representa de una unidad, de una determinada magnitud. Entonces, ahora, ¿qué hago?
¿cómo encuentro el vector resultante? Porque eso es lo que me piden, hallar el vector resultante. Y ese vector resultante es igual a la suma de los tres vectores, al vector A más el vector B más el vector C. Así que, ¿qué observo? Tienen sus puntos de inicio, pero cada uno de estos puntos está separado. Y yo no puedo colocarlos como me da la gana. No, yo no puedo subirlo y llego aquí. Puedo subir el otro y llego por acá. Puedo trasladarlo, pero no sé cuál es la dimensión que va a tener la resultante así. Así que necesito de utilizar de una pequeña estrategia. ¿Qué vamos a hacer? Tal como hemos aprendido en el ejercicio anterior. Observo, me doy cuenta, me fijo. Mira, ve. ¿Qué viene a hacer este punto? Si me indica que las distancias acá son iguales, este es el punto medio. Entonces, de este punto medio puede salir un vector. Un vector que yo voy a añadir, que no es parte de los tres, sino estoy añadiendo un vector. Este vector que yo estoy añadiendo acá, ya tiene como dimensión, su medida es A. Entonces, este vector de acá lo voy a considerar un vector A minúscula. Listo. Pero si yo he añadido este vector, ya alteré todo el ejercicio. Para que el ejercicio no se altere, tengo que eliminar este vector. ¿Y cómo lo elimino? Con un vector opuesto, que tiene la misma dimensión, el mismo tamaño, pero sentido contrario. Así que si ya está yendo para la derecha, aquí tengo un vector menos A. Ese vector menos A es el que va hacia la izquierda. Acá tenemos nuestro vector menos A. ¿Listo? Le colocamos el vector menos A. Así que ahora observo lo que tengo. Mira, por favor, y empecemos a analizar. Si este de acá, mira, es el punto de inicio, puedo decir con toda tranquilidad que me voy por el vector A minúscula. Sigo por el vector B, más el vector B. Y he llegado al punto final. Aquí es donde se concentran las 10 puntas de flecha. Entonces, ¿cuál es el resultado de A más B? ¿Quién es el que une el punto de inicio con el punto final? Ese es el vector C. ¿Listo? Ahora, sigo observando para el otro lado. Tengo el vector menos A minúscula más el vector A mayúscula. Entonces, ¿qué observo aquí? Mira, punto de inicio, me voy por menos A, subo por A y llego al punto final. ¿Quién une el punto de inicio con el punto final? El vector C. Listo. Ahora, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a sumar miembro a miembro. Aquí también igual. Vamos a sumar. Entonces, al sumar tengo más A menos A. Estos se van. ¿Y quién me va a quedar? Me queda el vector A más el vector B. Y este es el resultado de 2 veces el vector C. Ahora ya tengo dos valores. Me piden encontrar la resultante. La resultante es igual al vector A más B más C. Pero esto de acá ya lo conozco. Esto vale 2 veces el vector C más el vector C. ¿Cuánto me va a dar a mí? Me da 3 veces el vector C. Pero el vector C tiene un valor. Ese vector C dice que es 3. Así que por lo tanto 3 por 3
el módulo de la resultante es 9 unidades. Y ese es el resultado. Observa que tenemos que trabajar haciendo uso de los vectores adicionales, pero si yo añado, tengo que también quitar, porque si no alteraría el ejercicio. No solamente serían 3. Y ahí obtenemos el vector resultante. Hemos llegado a la batería del cachimbo, en el ejercicio 9. En este ejercicio nos dan a nosotros un cuadrado en cuyo lado se encuentran 4 vectores. Adicionalmente están 2 vectores en el interior del cuadrado ubicados en la dirección de sus diagonales. Nos indican que los vectores A, B, C y D son iguales, y lo mismo para los vectores E y F. Así que me piden hallar a mí la resultante de estos 6 vectores. Entonces ese es nuestro propósito, encontrar el valor de la resultante. Recuerda que la resultante es la suma de todos los vectores. Por lo tanto, yo tengo que ir sumando estos 6 vectores. Y para ello vamos a utilizar el método del polígono. Y voy a colocar aquí, en el punto de inicio del vector A. Voy a ir al punto de inicio del vector A y puedo decir que me voy por el vector A. Ya llegué al punto final, punto de inicio de B, sigo por el vector B, llegué a B, al extremo de B, bajo por el vector C, sigo bajando por el vector C y avanzo nuevamente por el vector D. Pero ¿qué ha ocurrido? Que cuando llego a D, vuelvo a llegar al mismo punto de inicio. Y por lo tanto, el punto final y el punto de inicio coinciden. Cuando yo tengo 4 vectores que están en el mismo punto de inicio y punto final, el valor de esta suma es igual a 0. ¿Por qué? Porque hemos formado lo que se llama un polígono cerrado. Y por lo tanto no hay espacio para el vector resultante. ¿Qué debo de hacer entonces? Continuaré desarrollando con los otros 2 vectores que me quedan. Entonces, como me quedan a mí 2 vectores, ¿cuánto va a ser el resultado? Entonces ahora tengo punto de inicio por el vector E, me voy por el vector E, sigo por el vector F y llego aquí a un punto final. Recuerda que ya no están estos 4 vectores, así que más el vector F, y debo de obtener un resultado. ¿Quién es el resultado? ¿Quién es el vector que me da E más F? Observamos, es el que une el punto de inicio con el punto final, y el vector que une ese punto de inicio con el punto final es el vector A. Acá tenemos nosotros entonces, aquí tenemos el vector A. Este de aquí es el vector A más F. Entonces el vector A más F, el vector E más F es igual al vector A. Por lo tanto, decimos que esto vale A. Como la resultante es la suma de los 4, entonces al sumar los 4 obtengo 0. Por lo tanto tendríamos 0 al sumar los 2 últimos, el vector A. Por lo tanto el valor de la resultante es igual al vector A. Y hemos obtenido lo que nos ha pedido la universidad, el valor de la resultante.